En México Diferente estamos de regreso en la escuela. Para este viaje a nuestro pasado, que es el presente de millones de niños, tenemos dos maestros, Rodolfo Ramírez y Olac Fuentes. Y con ellos platicaremos, o mejor dicho, nos ilustrarán del estado de la educación básica en el país. Un tema sin duda relevante, sin duda sentido, y del cual tenemos que hacernos cargo. Quédese con nosotros. En México, más de 25 millones de niños y jóvenes entre los 5 y los 15 años de edad acuden a la primaria y la secundaria. De su educación depende su futuro y, por supuesto, el mañana de México. Sin embargo, es preciso reconocer que ir a la escuela en nuestro país no siempre es sinónimo de educarse. Distintos estudios sobre aprovechamiento escolar demuestran que más del 50% de los jóvenes que culminan la escuela secundaria en México no cuentan siquiera con las destrezas básicas de comprensión de lectura y tienen dificultades en el uso de operaciones matemáticas elementales. Lo anterior representa un foco rojo que con frecuencia pasa desapercibido en la discusión pública. Nuestra educación está fallando de manera grave en su misión y con ello se está poniendo en riesgo el porvenir individual de millones de mexicanos y mexicanas, pero también el de sus familias y el bienestar colectivo. Una población sin las herramientas de lectura y escritura básicas, sin la habilidad para realizar operaciones algebraicas indispensables, como ocurre en buena parte de los egresados de la educación básica, es una población más vulnerable y menos dueña de su destino. Los malos resultados de la educación básica afectan a la enseñanza pública, pero también a la privada. Literalmente, es un problema nacional. Lo que ocurre en los salones de clase de las primarias y secundarias de México tiene que ver con un descuido que viene de lejos y con decisiones que no han puesto en el centro al alumno y a su derecho de aprender. A las limitaciones en infraestructura de las escuelas se suman otras acaso más relevantes, como las deficiencias pedagógicas y de vocación de parte del magisterio, la existencia de planes y programas de estudio en los que se busca antes la memorización y el almacenamiento de información por parte del alumno que su comprensión de los temas. Un sistema educativo con diseño vertical, incluso autoritario, poco propicio para la innovación. Y rápido, tienen 15 minutos para hacerlo, para revisión antes de salir, ¿ok? En silencio. Así como prácticas clientelares en la promoción del profesorado que no reconocen ni motivan al que mejor enseña. En esta emisión, México Diferente ha convocado a los especialistas que conocen de los problemas de la enseñanza básica en México, pero también de las soluciones que pueden encontrarse para que la escuela sea un campo abierto de posibilidades de desarrollo y formación para los millones de niños y jóvenes que cada día pueblan las aulas de este país. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, Rodolfo, Olac, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Escuela Secundaria Pública número 29 en el Distrito Federal. El tema de la educación ha sido un tema de debate, de análisis recurrente y de preocupaciones importantes en los tiempos recientes. Si atendemos a los resultados de numerosos mecanismos de evaluación y de diagnóstico de la educación en nuestro país y fundamentalmente los resultados de la prueba PISA realizada por la OCDE, encontramos que en nuestro país el tema de la educación es un tema, digámoslo así, que forma parte de una agenda pendiente de la que inevitablemente tenemos que hacernos cargo. Los resultados más recientes de PISA nos colocan en una situación preocupante. Estamos evaluados, dependiendo de las distintas materias, en el nivel 1 o nivel 2 de 5 niveles posibles. Esto pues llama la atención, pero creo que es importante para poder entrar a hacer un análisis a fondo del tema de la educación, entender qué significa esto. Hola, ¿qué quiere decir que México haya salido pues precariamente evaluado en la prueba PISA o en las pruebas PISA que se han venido realizando en los años recientes? Oh, yo creo que es un indicio, es un elemento realmente muy importante. PISA, como ustedes saben, evalúa a estudiantes de 15 años que siguen en la escuela. La mayor parte de ellos ya está en primer año de bachillerato o equivalente
un tercio está terminando la secundaria. Es decir, tienen ya una escolarización comparativamente prolongada. PISA no evalúa directamente conocimientos, ¿no? A diferencia de otras pruebas tradicionales, sino que evalúa qué capacidades has adquirido para usar los conocimientos y para usarlos resolviendo problemas distintos a los problemas convencionales de un libro de texto, ¿no? Es decir, cómo formulas un problema, cómo escoges una solución sensata, cómo juntas conocimientos para explicar preferentemente el mundo real y no tanto el problema ficticio del libro de texto. Por eso nuestros malos resultados son muy preocupantes. Si se tratara simplemente de si sabes más o menos historia o geografía, es un problema, pero se puede resolver y podemos discutir qué tanto es un problema vital saber detalles de historia. Pero si no sabes qué hacer con el conocimiento, si fuiste 12 o 13 años a la escuela y las matemáticas que sabes formalmente no las puedes usar en una situación real, entonces el problema es realmente serio. Chicos que saben, pero que no saben qué hacer con lo que saben. Claro, y que si tú les pones un problema que gira sobre la memoria, probablemente resuelvan muchas preguntas bien, ¿no? Pero, digamos, un argumento científico, la costumbre, el hábito mental de recurrir a la evidencia al nivel de estudiantes de educación básica, eso no lo tienen, ¿no? Entonces, imagínate, viene la preparatoria, se llega a la universidad y estas cosas que se forman lentamente, estos hábitos, no están presentes. Entonces la condición de enfrentarse con inteligencia, con flexibilidad a una vida complicada, cada vez más complicada, a épocas difíciles, es muy escasa. A mí por eso, a diferencia de otros exámenes que, bueno, hay que discutirlos y hay que verlos, este sí me preocupa. Rodolfo, a partir de lo que está señalando Olac, cuando uno escucha o lee los resultados de las pruebas PISA, pareciera que se trata de una competición deportiva donde México quedó al final y bueno, pues qué vergüenza, como si fuera un torneo de fútbol, pero en realidad nos está hablando de que, hablando en términos, cifras generales, casi un tercio de nuestros muchachos tienen las deficiencias elementales en matemáticas, ciencia, incluso en escritura. Eso quiere decir que 2/3 partes no tienen deficiencias, salen bien evaluados. 2/3 partes tienen deficiencias. Eso estaría hablando de un fracaso escolar mayor. ¿Se podría calificar de otra manera? ¿Y qué implica para el muchacho que cursó 12 años, tomando en cuenta ahora que desde el jardín de infancia, pero básicamente 9 con la educación básica? ¿Qué implica en términos de su vivencia y de lo que el Estado le está dando de educación? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, sí debemos poner atención a al primer dato que mencionas, porque estamos hablando que para más del 50%, por lo menos, para más del 50% de los estudiantes que están aún en la escuela, porque muchos ya no están cuando la prueba se aplica, que es a los 15 años de edad, pues ya la escuela, de secundaria. sí, ya están fuera, y no ingresaron a bachillerato. La escuela no está funcionando. Y decir la escuela no está funcionando, pues quiere decir muchos elementos, ¿no? El profesor, el tipo de práctica que lleva diariamente en el salón, el tipo de funcionamiento de la escuela, qué es lo más importante en cada centro escolar,
pero también sin duda qué es lo que el sistema o las instancias superiores del sistema suministran a la escuela, qué condiciones crean, qué obstáculos presentan. Ahora nos está hablando en general entonces de una escuela que está fallando para una gran parte de los estudiantes y que está contribuyendo así también a esta, hay que decirlo, a la selectividad social.